Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por conectarse en este espacio. Yo soy Andrés Alegría Polanía del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia y hoy estaremos hablando de trabajo, experiencias de vida trans COVID-19. El día de hoy nos acompañan Laura Weinstein de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans GAD y Camilo Lozada, quien es activista por los derechos humanos de personas transmasculinas, director de Translúcido, Observatorio de Derechos Humanos de Personas Transmasculinas y licenciado en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. También Camilo es candidato a magíster en Estudios de la Cultura con mención en género. También nos acompaña Jimena Borre Torres de R Diversa, quien será la moderadora junto conmigo en este espacio. Jimena, bienvenida. Hola Andrés, hola a todos los que están conectados. Es un gusto estar acá y ser parte de este gran proyecto de iniciativa del Grupo Interdisciplinar de Estudios de Género, en alianza claramente con Alegría Comunicaciones, con R Diversia. Este espacio es muy importante porque nos lleva a dialogar y complejizar las relaciones de poder y dominación que se ejercen con las personas con experiencia de vida trans en medio de una situación como la que estamos viviendo actualmente por el tema del COVID-19. Particularmente en esta sesión estaremos hablando pues con Laura y Camilo sobre trabajo y experiencia de vida trans, es decir, la relación que esto lleva a dinámicas de empleo, desempleo, derecho al trabajo y otros derechos fundamentales, diferentes tipos de violencias y el rol que tienen las empresas privadas, entidades gubernamentales y organizaciones sociales frente al trabajo y las subjetividades trans. Laura y Camilo, todas las personas que están conectadas, pues son bienvenidas, bienvenidos nuestros invitados a esta mesa de trabajo el día de hoy. Gracias, Jimena. Bueno, les agradecemos que si pueden compartir también vía WhatsApp el link para que más personas se conecten, sería genial. Bueno, Laura, bienvenida. Por favor, cuéntanos qué es la Fundación GAS, qué hace, cuál es su trayectoria. Hola para cada uno de ustedes y para las personas que nos acompañan en este día, de verdad, muy honrada y muy agradecida de estar con ustedes, gente tan maravillosa y gente con la que hemos caminado y a los que uno pues está muy agradecida por estos espacios que se pueden generar para dialogar sobre esto. Bueno, yo quiero contarles un poco pues lo que es el CAT. CAT, pues digamos que todo el mundo conoce un poco estas siglas y pues simplemente quiere decir Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans. Somos una organización de base comunitaria que trabaja en diferentes líneas, entre ellas son la red de apoyo que tiene que ver con el tema precisamente de acompañamiento a las personas trans en su tránsito, pero también sus familias y sus redes, porque creemos de que todos ellos y todas ellas también transitan, es decir, los tránsitos no son individuales, también implican otras, esas personas que nos rodean. Y creo que es absolutamente maravilloso nombrarles porque son precisamente ellos y ellas cuando apoyan el tránsito del individuo, la vida de esta persona se ve transformada. También tenemos otra línea que es la de transformaciones socioculturales e incidencia política, que lo que busca precisamente, como su nombre lo dice, es transformar esta cultura transfóbica que no es capaz de reconocer las identidades de las personas trans. También tenemos una siguiente línea que es una investigación colaborativa y pertinente, que vemos que las personas trans en sus vidas y sus conocimientos y la praxis que tienen también genera pues una cantidad de conocimiento que justo con la academia y demás pues puede ser absolutamente potente. Entonces, cada una de estas líneas también tiene unas, digamos, como trabajos que hacemos, pero seguramente que si me pongo a nombrar cada uno de ellos, pues seguramente son muy amplios, pero quiero referirme a uno que me parece absolutamente encantador y se llama la patrulla trans. La patrulla trans lo que busca es precisamente hacer documentación de casos de violencia y también acompañar estos, pero visibilizar esas violencias que se enfrentan. Hay algo importante que hay que decir, y es que los derechos humanos son transversales a todo el trabajo que venimos desarrollando. Somos una organización que nace hace 12 años, inicia con el trabajo específico con personas trans, pero en el camino, digamos que han venido, pues, digamos, uniéndose hombres trans también, pero otras personas con otras realidades trans, y por eso, digamos que uno de los términos que hemos acuñado para hablar de todos estos tránsitos ha sido experiencia de vida trans.
porque creemos que los tránsitos son mucho más de lo que usted se imagina, mucho más de lo que yo me puedo imaginar, y cada forma de transitar es absolutamente válida. Eso es ahí a grandes rasgos para contar un poco lo que hacemos. Laura, muchas gracias y muchas gracias también por ese trabajo que realizan desde la Fundación y que realizas tú también desde los diferentes espacios y entornos en los que te desarrollas también. Camilo, bienvenido también. Cuéntanos qué estás lúcido y también cuál es el accionar que están ustedes realizando. Creo que Camilo se nos fue, nos perdimos a Camilo, si no estoy mal, pero entonces, mientras Camilo se conecta, les propongo también que avancemos con este cuento y para eso yo quisiera también, Laura, que fuéramos también hablando de trabajo y otros derechos fundamentales. En medio de la pandemia, muchas personas trans se han visto afectadas desde sus múltiples formas de supervivencia económica. En su más reciente artículo también, Blas Radi junto con Camilo Lozada mencionaron que la precarización laboral ha acentuado también una fragilidad económica en la que muchas personas trans enfrentan retos en términos de salud, alimentación, vivienda, entre otros aspectos, y más aún en un contexto como el nuestro, que tiene aún todavía latentes formas de discriminación y exclusión para aquellas personas que somos disidentes del género y de la heterosexualidad. En ese orden, Laura, si nos puedes contar qué han identificado ustedes de la situación actual de las personas trans en Colombia en medio de la pandemia del COVID-19 y cómo esto ha afectado el derecho al trabajo y su correlación con otros derechos fundamentales, por ejemplo, la salud, el trabajo informal, entre otros. Bueno, pues de verdad, muchas gracias por tocar este tema que me parece que es tan importante para las realidades de las personas con experiencia de vida trans. Yo quiero primero arrancar contándoles que dentro del GAT hemos acuñado un término que seguramente está en construcción. Es un término, pues, es una pequeña tarjeta, pero no sé si la vean, pero más allá, es un poco un término que hemos construido que se llama prediva. Prediva simplemente es el círculo estructural de opresión en el que viven las personas trans, y ese prediva tiene unas causas, tiene unos medios y unos resultados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estamos hablando de los prejuicios y las representaciones, que son las causas. Los medios son la exclusión, la discriminación, la invisibilidad y las violencias. Esos son como pues, los medios, y el resultado de todo eso es la aniquilación, ¿no? Y eso es lo que más o menos a los que nos vemos expuestas las personas trans en nuestra cotidianidad y en nuestras realidades. Es importante decir que sé lo valioso y lo importante que es hablar del derecho al trabajo, pero yo pienso que hay un sinnúmero de derechos que han sido vulnerados a las personas trans, y para llegar a hablar del trabajo, pues tendríamos que pasar a hablar por algunos otros derechos que creo que son absolutamente importantes y que nos permiten acceder a esto. Por ejemplo, hay un derecho que me parece importante, y es el derecho, por ejemplo, a poder transitar libremente, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos transitar libremente por cualquier espacio, esto nos va a permitir acceder, por ejemplo, a educación. Y cuando tenemos formación educativa, pues nos va a poder lograr, digamos, vamos a poder acceder al derecho al trabajo y estar en igualdad de competitividad que cualquier otro o cualquier otra. Yo aquí quiero pues decir que el derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para obtener una vida digna. Yo creo que es importante hablar de que hay tres características esenciales, y esto nos lo dice precisamente las Naciones Unidas, es decir, no es algo que yo me estoy inventando, sino es algo que está dentro del marco de las Naciones Unidas. Tiene que ver con tres características esenciales. La primera tiene que ver con la disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad es poder acceder a un trabajo, poder lograr informarnos sobre que hay trabajos y hay vacantes y que podemos lograr ir a estos. La segunda tiene que ver con la accesibilidad, que es el acceso al trabajo, y esto pues reviste pues varias dimensiones, y esto tiene que ver con no ser sometido a discriminación, a ningún tipo de acto de violencia. También implica pues el acceso físico, y eso
incluye pues a todas las personas, pero también las personas con discapacidad, y tener acceso a la información sobre las implicaciones pues de esos trabajos. Y una tercera cosa que me parece que es absolutamente importante, y es la aceptabilidad y calidad. Esto tiene que ver con, esto incluye pues el derecho a aceptar libremente un trabajo en condiciones laborales justas, seguras y en condiciones pues absolutamente seguras y dignas. Y creo que esto también lleva pues a que tengamos la oportunidad de afiliarnos a posibilidades de lograr que pues se materialice lo que implica el derecho al trabajo. Estamos hablando aquí pues del tema sindical. Digamos que esto pues ya nos pone frente a un panorama ideal de lo que debería ser el acceso a un trabajo en condiciones dignas, y algo que realmente tenemos que decir que ha sido absolutamente complejo y difícil para que las personas trans podamos acceder a eso. Y quienes lo han logrado, digamos, quienes han logrado obtener un trabajo formal, pues en muchos momentos han tenido que pasar por cosas de agresión, de violencia, y muchas veces, por ejemplo, en algunos casos, yo puedo hablar de un caso particular, en algún momento tuve un trabajo formal, creo que soy de esas afortunadas, y todo eso me estaban recordando que yo era una acción afirmativa. Y creo que ser una acción afirmativa no implica que tengas que sobrecargarte de trabajo, entonces estaba haciendo lo mismo que otras personas hacían, pero con menos dinero, con menos recursos, entonces encima de esto, porque era una persona trans, pues tenía que atender a personas LGBT y demás. Y yo les decía, pero ¿por qué si mis otros compañeros o compañeras no tienen que hacer esto? O no se les exige lo mismo que se me exige a mí. Pero todo tiene que ver también con esto, es decir, eres una acción afirmativa y te hace sentir de que, pues por el hecho de ser una acción afirmativa, tienes que lograr de alguna manera ser mucho más exitoso en el trabajo, y creo que eso nos pasa muy comúnmente no solo a las personas trans, sino a las personas LGBT en muchos de estos escenarios y espacios. Yo aquí quiero referirme también pues, a algo que me parece que es importante hablar, y es que según un estudio del Centro Nacional de Consultoría y la Cámara de Comercio LGBT en el año 2016, pues dice que apenas 4 de cada 100 personas trans en Colombia tienen un contrato laboral formal. Eso realmente, pues digamos que nos pone en unos lugares pues, de precarización, en unos lugares bastante difíciles. Lo que pues esto nos hace ver que las personas trans están en trabajos informales, y en el caso de las mujeres trans en trabajos transexualizados como son pues la peluquería y el trabajo sexual, que son como pues son la única manera de poder sostenernos. Pero digamos que yo quiero aclarar acá que es importante decir que el problema no es estar en el trabajo sexual, sino que tengas que estar porque es la única opción, sino que esta también debería ser una decisión propia, autónoma de poder estar allá, y no es porque te toque o porque sea el único lugar donde podrías estar. Yo creo que el verdadero cambio y transformación que se requiere para materializar todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, pues no solamente es entendido como el acceso al empleo, o abrir convocatorias para las personas trans. Creo que ese es solamente el punto de llegada. Yo creo que lo que necesitamos precisamente es que este sea un punto de partida, pero que realmente considero que es importantísimo de que, pues, digamos, todo lo que tenga que ver con el sistema laboral en Colombia debe transformarse para que las personas trans podamos acceder sin prejuicios, sin violencia, sin ningún tipo de exclusión. Y esto, pues, si lo vemos a partir de de lo que está pasando con el COVID, pues está mostrando unas realidades, creo que no solamente de las personas trans, sino de la sociedad en general, las pocas posibilidades que tenemos a accesos a condiciones dignas, pero creo que en poblaciones históricamente discriminadas, pues esto se acerca, es decir, se hace mucho más evidente, se hace mucho más visible, y claro, al estar en trabajos en la informalidad y en estos trabajos transexualizados, pues automáticamente son trabajos que están quietos, son trabajos que la gente no está pudiendo ejercer, lo que hace que estos círculos estructurales de opresión
se acrecienten, se hagan mucho más fuertes. Entonces vemos, por ejemplo, de que muchas veces el Estado pues no está respondiendo frente a las necesidades que tenemos y pues el panorama creo que no es tan agradable frente a lo que está pasando, no solamente las personas trans, sino creo que en general, pero repito, aquí el tema que tenemos que abordar es que las personas trans han estado sometidas en lugares de alta exclusión, de alta discriminación, y ya por ende históricamente no hemos podido acceder a esos lugares o a esos trabajos en condiciones absolutamente dignas, y por ende en estos momentos donde estamos enfrentando una pandemia, pues eso nos pone en lugares mucho más difíciles. Y vemos que personas que tenían trabajo, que tenían alguna posibilidad, pues han tenido que dejarla, lo cual nos pone más en pobreza, nos empobrece más y nos pone en lugares absolutamente vulnerables, en lugares muy difíciles y que, bueno, aquí el reto es cómo podremos superarlo frente a esta situación, pero el panorama creo que es muy complejo porque muchas de nuestras compañías están aguantando hambre, no tienen posibilidad de salir a trabajar, de poder hacerlo, y yo creo que eso también nos debe llamar un poco la atención. Por ejemplo, las mujeres trans que están en trabajo sexual, pues tienen que sobrevivir. Creo que eso también nos está poniendo en un lugar, pues diría yo, que como no pueden salir, pues también exponerse a mayores violencias porque tienen que hacerlo desde la clandestinidad, desde esos otros lugares, ¿no? Donde se hace mucho más vulnerable. Si ya estando parada en una esquina en un lugar pues, donde tienen que soportar las miradas discriminatorias, violentas, la policía, etcétera, y todas estas cosas. Imagínate lo que puede acontecer cuando se hace desde la clandestinidad y donde pues algo que hemos podido evidenciar es que la gran mayoría de los crímenes cometidos contra las mujeres trans son precisamente por estos propios clientes. Creo que el panorama es muy complejo, pero tengo la esperanza que esto pronto lo podremos superar, pero creo que nos falta muchísimo para poder lograr realmente avanzar en este derecho tan importante para las personas trans. Y bueno, esto se articula también con otros derechos, como el derecho a la salud, como el derecho a una vivienda digna. Es decir, muchas de nuestras compañeras pues, y compañeros también, porque hay que evidenciar esta realidad de los hombres trans, que seguramente Camilo lo ampliará, porque no quiero ser irrespetuosa, pero creo que él podría hablar también pues, de toda la situación de los hombres trans, pero muchas de nuestras compañeras no tienen cómo pagar habitaciones, porque ya el acceso a un espacio, a una vivienda, pues se complejiza, y más si no tienes cómo pagar, y más si no tienes un trabajo, es decir, la situación es un poco difícil y pues bueno, espero que podamos superarla realmente. Laura, muchas gracias. Tenemos a Camilo, que ya se logró conectar. Entonces, Camilo, estábamos hablando sobre el trabajo y otros derechos fundamentales, un poco a propósito también del reciente artículo que escribiste junto con Blas Radi, a esa precarización laboral que se ha acentuado una flexibilidad económica con todo esto también, y esos retos que están enfrentando las personas trans, como mencionaba Laura, en cuanto a salud, alimentación, vivienda y otros aspectos. Quisiéramos que nos ampliaras también qué has logrado tú identificar también de la situación de las personas trans en medio de esta pandemia y cómo esto ha afectado también ese derecho al trabajo y esa correlación que tiene con otros derechos fundamentales, por ejemplo, la salud y el trabajo formal. Les voy a pedir a las personas que están conectadas que nos digan si pueden escuchar bien a Camilo o si de pronto hay que subir un poco más el tiempo. Gracias. Dale, Camilo, adelante. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Acá en la reunión sí te escuchamos bien. Igual vamos a revisar en la transmisión, pero acá te escuchamos. Nos conduce a la inseguridad, a la incertidumbre, a la falta de garantías socioeconómicas para la supervivencia en condiciones de dignidad. Y nosotros hemos visto en la manera en que se han establecido políticas con respecto a la flexibilización laboral, etc. Además de entender que estamos en un contexto en donde el trabajo informal ha sido, digamos, como una de las, digamos, como grandes problemas también,
más o menos, el DANE ha revelado que el 47.6% de los trabajadores colombianos están laborando en condiciones informales, y digamos que es importante entendernos en ese escenario amplio. Lo segundo que quisiera mencionar es que la afectación a los derechos laborales respecto a las personas trans, y por personas trans me refiero no solo a mujeres trans, sino, y también ahorita lo mencionaba ahora, también a hombres trans, o bueno, a personas transmasculinas, a personas no binarias, de género fluido, etcétera. Eso a veces parece una obviedad cuando se menciona, pero en realidad no es tan obvio cuando se trata de garantizar como el reconocimiento social de esas personas en distintas políticas, programas, en el discurso, etcétera. Entonces mencionaba que esta afectación a los derechos laborales de las personas trans es un problema preexistente que se agrava en este contexto. Es decir, las personas trans hacen parte de grupos poblacionales que se ven mayoritariamente afectados por la precarización laboral, por la informalidad, por el desempleo. Y esto también tiene que ver con las actividades a las que, digamos, nos hemos visto también reducidas mayoritariamente. Digamos, hay un concepto que aborda algo que llaman nichos de precarización, es decir, que la precariedad alcanza principalmente a establecimientos pequeños, a ocupaciones manuales, a servicios personales, y es ahí donde vemos a un conjunto de personas trans que se desempeñan en ventas ambulantes, en servicios generales, en el trabajo sexual, y digamos, en este tipo de actividades que en el marco de la cuarentena pues se precarizan aún más, o digamos que se dificultan para poderlos desempeñar. Hay otro aspecto, digamos, como que me parece fundamental para entender el asunto de los derechos laborales, y es, digamos, un concepto que ha venido elaborando desde el campo de estudios trans, y es la cisnormatividad. Y los derechos laborales se ven afectados por la cisnormatividad. La cisnormatividad me refiero a un sistema de creencias que está articulado por tres ejes muy específicos, y los voy a mencionar rápidamente. Uno, la predisponibilidad, y es considerar que las personas o que los cuerpos ya vienen con el mensaje, con un mensaje del género al que se supone que corresponde. El otro es el binarismo, y es considerar que solo existen dos posibilidades en el género, en este caso hombres y mujeres. Y el tercero es la permanencia, y es considerar que las personas a lo largo de su vida se expresan con un único género. Y digamos que menciono esto porque la normatividad, este sistema normativo, es estructurador de las instituciones y de todos los procesos administrativos que regulan el mercado laboral. Entonces estamos hablando de que todos los procesos de convocatoria, de selección, de permanencia laboral, están atravesados por esas clasificaciones, por esos tres ejes que se oponen a la normatividad, ¿sí? La productividad, el binarismo y la permanencia. Es decir, digamos que esto también implica que los sistemas de registro, se presentan unas barreras, por ejemplo, a la hora de inscribirse a cualquier convocatoria laboral, la manera en que se establecen las políticas para la presentación de hojas de vida, digamos, la norma de presentar fotografías bajo criterios estéticos y normativos, el hecho de que el mercado laboral en gran medida esté relacionado o atado a una regulación de los documentos de identidad, la cédula de ciudadanía, por ejemplo, digamos que todos los avatares por los que pasamos las personas trans con relación a los documentos, así como por ejemplo otro documento que está agravando también la precarización de las personas masculinas de una manera muy cruda, y es la libreta militar. Y esto, digamos que vemos como esos aspectos están relacionados necesariamente con la identidad de género de las personas, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, la libreta militar está atada a una noción de género, está atada a una noción de masculinidad normativa, que se refuerza a través de la noción de la identidad, ¿no? Entonces ahora el hecho de que te identifiques como hombre trans implica, digamos, desde cierta perspectiva con la que no estoy de acuerdo, que el hecho de identificarse hombre ya refuerza la militarización, pero además refuerza la precarización de las personas transmasculinas, ¿no? O sea, yo
requiero ahora de una libreta militar para poder desenvolverme socialmente y para poder acceder a cualquier trabajo. Entonces, digamos que eso es un problema muy importante y que claramente también hay causa a muchas mujeres trans, a muchas personas no binarias, pero que digamos que se afianza muy fuerte con respecto a los hombres trans. Ahora miramos cómo esta normatividad también se aplica a ciertas políticas de equidad de género que se están pensando en distintos escenarios públicos. Digamos que en general cuando se aborda la equidad de género o cuando se aborda un enfoque de género para proponer programas, políticas públicas o distintos escenarios como que permitan superar aspectos de igualdad de género, en general siguen estando muy atados a nociones normativas. Es decir, exclusivamente está tratando de una relación entre hombres y mujeres de género, o sea, si no son trans en estos ámbitos laborales. Y este sesgo representa también, digamos, como la anulación o la de una perspectiva, esta perspectiva trans que podría también dar cuenta o que podría también verse representada en estos escenarios y poder, digamos, como caminar un poco hacia políticas que realmente incluyen la pobreza presente de las personas trans. Bueno, digamos que por otro lado hay ciertos programas o ciertos apoyos o como redes que se articulan, que son muy interesantes, que abordan a las personas trans, pero en muchas ocasiones la invisibilización social de las personas trans masculinas o la consideración de que el simple hecho de identificarse la masculinidad, de cualquier espectro de la masculinidad, ya implica el acceso a un conjunto de privilegios, digamos, sin ningún fundamento. Me parece que eso también, o esa desestimación de las personas transmasculinas en estos ámbitos, que también es un factor que incide la precarización de las personas transmasculinas. Bueno, digamos que hay otro aspecto que estaba pensando en cuáles podrían ser estos como otras situaciones, por ejemplo, la explotación infantil. Hay, de hecho, digamos, seguramente ahorita Laura mencionaba cómo los derechos laborales se articulan a otro conjunto de derechos, digamos, y creo que hay uno muy importante y es el hecho de que la institución familiar, la institución educativa, expulse a las personas trans de estos escenarios. En general lo que ha hecho es que las personas menores, pues, las personas que son trans, que son menores de edad, ingresen a mercados laborales a temprana edad, muchas veces a mercados laborales, bueno, como formales o otros también como redes y tráficos que también son como mucho más complejos y violentos. Entonces, digamos, creo que esto es un aspecto que es importante tener en cuenta, que vale la pena profundizar. Ahora pensemos en lo que la emergencia social también nos aboca y es, digamos, una modalidad laboral que se ha venido reforzando tras las políticas de globalización, el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información. Y esto, digamos, que desde mucho antes, digamos, que se han venido desarrollando estas políticas, pues también el acceso a estos medios tecnológicos no ha sido equitativo. Cuando sabemos que este acceso ha sido desigual, y vemos como en un contexto como este, pensar para quienes tal vez tenían algún tipo de trabajo, estar en teletrabajo, una nueva modalidad que digamos, empieza a cobrar más fuerza, que también ha sido muy cuestionada, digamos, en términos de pensar el teletrabajo también como una forma de explotación laboral, de pensar, digamos, que el domicilio como un centro de consumo, de producción de la economía, como menciona Paul Preciado, pensar, digamos, como en esta modalidad, implica también pensar en cómo las personas trans se relacionan con estos ámbitos, es decir, cuál es el acceso a la vivienda, no solo para pasar, digamos, como no solo en términos de salud pública, sino justamente laboral, cuál es ese acceso a la vivienda como escenario ahora laboral, o sea, cuál es esa relación cuando en muchas ocasiones las personas trans no cuentan con ese acceso, o son expulsadas de sus familias, o no les arriendan
habitaciones o apartamentos o casas o lo que sea, al mismo tiempo, cuál es el acceso a estos medios tecnológicos que les permite también, digamos, como contar con las herramientas para desempeñarse en este ámbito, para que, digamos, que tienen esa, podrían tener esa posibilidad. Creo que también, bueno, había pensado en otros dos aspectos. Uno tiene que ver con ese trabajo que ya hacemos muchas de las personas trans, un trabajo no remunerado. En muchas ocasiones la lógica de muchas organizaciones está relacionado con el conocimiento, en esa lógica extractivista en la que recaen también muchos escenarios académicos o muchas instituciones de investigación o centros de investigación, etcétera. Las personas trans ingresamos como un producto de ese mercado, pero no necesariamente con el reconocimiento de un trabajo intelectual, de un trabajo académico que realizamos, sino que ingresamos en otras lógicas. Yo creo que ese trabajo que no es remunerado es indispensable también tenerlo en cuenta, porque muchas personas trans lo realizamos. Y bueno, digamos que y eso también se podría relacionar con la desfinanciación del activismo trans. Es decir, hay un conjunto de personas, de organizaciones sociales, de personas trans, que vienen realizando un trabajo muy como valioso y con mucho esfuerzo, y es un trabajo que tampoco se remunera. O sea, esta desfinanciación también aboca a otra forma de precarización del trabajo de las personas trans. Y está muy relacionado también con lo que mencioné anteriormente, ¿no? Digamos, con este trabajo alrededor del conocimiento. Ahora, por otro lado, me parece también importante pensar con qué tipo de trabajo, digamos, cuando las personas trans ingresamos a cualquier mercado laboral, cuáles son las posiciones que ocupamos al interior de estos escenarios. ¿Cuántas personas trans hacen parte de la administración pública? ¿Cuántos cargos hay con relación a representaciones en escenarios de toma de decisiones o a cargos directivos? ¿Sí? O sea, porque no se trata solo de ingresar, sino de cómo ingresamos. En muchas ocasiones ingresamos como mano de obra barata, pero no ingresamos como personas que tienen un conocimiento, que tienen una posibilidad de tomar ciertas decisiones en diferentes ámbitos y de desenvolverse profesionalmente. Tenemos un montón de personas, hay muchas personas que igual somos profesionales, pero que siempre ocupamos lugares subordinados o que por el hecho de no ser contratados, pues tampoco se genera como las certificaciones y la experiencia que se requiere para poder asumir cualquier tipo de cargo. Bueno, quisiera mencionar otros dos aspectos como para que ya digamos, me parece importante mencionar que este asunto de trabajo también supone como una relación con la pensión, ¿no? Entonces, creo que hay una discusión interesante con relación a este discurso que se ha generado en algunos espacios sobre la expectativa de vida de las personas trans, que dice que es de 35 años, y bueno, digamos que esto es algo que es un discurso que ha sido discutido, digamos que aún se circula mucho, o sea, como que aún haría falta como revisar de una manera como mucho más profunda y sistemática qué es lo que sucede con las personas trans durante la vejez, qué sucede, digamos, si tiene esta relación con el trabajo y la posibilidad de acceder a una pensión, a una jubilación por vejez. Y creo que, digamos, este aspecto de la precarización agrava este aspecto de una manera como muy cruda, y hay que empezar a pensar en cuáles podrían ser las políticas con relación a la pensión de las personas trans o a programas de protección en este aspecto. De igual manera, hay otros aspectos como que me parece importante que tienen que ver con las licencias de maternidad y paternidad. El hecho de que, como ya mencionamos, ¿no? Todo lo que estamos viendo tiene que ver con estos sistemas normativos y cómo estructura justamente todas las políticas y cómo, digamos, la creencia de que solo existen personas sin género, que no son trans, y cómo las personas sin género, o sea, cómo la expectativa de los empleadores o los expectantes de los mercados laborales consideran que solo van a recibir personas que, pues, digamos, que construye, digamos, como ese sistema, mejor dicho, es la columna vertebral de todas las políticas y programas laborales.
yo entiendo, por ejemplo, pensar en esto, ¿no? Cuando se piensan licencias de maternidad y paternidad, que la licencia de maternidad, por ejemplo, es hasta 18 semanas y la parte de paternidad es hasta 8 semanas, tal vez no hemos pensado en cuál sería la desubicación binaria de ese aspecto. Eso sucede con paternidad heteromasculina, legalmente solo podrían acceder a 8 días, pues licencia de paternidad, en caso de tener, digamos, como claramente algún tipo de contrato, ¿no? Pero estamos hablando de una paternidad masculina que tiene capacidad gestante, que seguramente ha gestado y ha parido y que no tiene, digamos, como garantías legales para acogerse, digamos, a este derecho, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de derechos asociados que tienen que ver con los derechos laborales, que están estructurados por estas lógicas binarias, que me parece que es fundamental respetar. O sea, que hay que hacer una revisión del código de trabajo, de las demás, digamos, como reglamentaciones que están asociadas, incluso los programas de equidad de género, cómo empezamos a transversalizar también una perspectiva atrás. Por eso, en algún momento en las conversaciones previas que teníamos con Laura, con Antonio, con Milena, habíamos hablado de la importancia de dar el salto de la narrativa que dice que cada vez que vamos a hablar de personas trans hablamos desde el lugar de la experiencia, pasar a una perspectiva trans que nos ubica en un lugar distinto y que nos lleva a una posición fundamentada y crítica con relación a esos marcos de interpretación y ordenamiento social que se escapan del binarismo de género y la diferencia sexual. Entonces, bueno, eso era como algunas cosas que quería mencionar y pues podemos seguir, no sé, con lo que está pensado. Muchas gracias, Camilo, súper todos tus aportes. Gracias, Camilo. Definitivamente es un tema complejo y el que sigue creo que aún viene siendo un poco más complejo porque a partir del tema de COVID, pues creo que las violencias se han manifestado de diferentes formas. Es como que esto se ha aumentado de una manera que no esperaríamos. Y muchas pueden provenir de violencia intrafamiliar, por decisiones que tomamos frente a los tránsitos que hacemos, otras surgen en el momento por acceder a diferentes servicios como salud, educación, entre otros, y particularmente casos de violencia institucional. Nos gustaría saber de repente, así como de manera puntual, cuál es ese panorama que han logrado identificar frente a los diferentes tipos de violencias que han ejercido contra personas trans en Colombia desde que empezó esta pandemia. No sé si de repente nos puedan contar sobre situaciones de violencia intrafamiliar que tengan en el radar. No sé por quién empezamos, Laurita o Camilo. Laura. Vale, bueno. Yo quería decirles que bueno, hay violencias que se han ejercido a partir de la misma institucionalidad, ¿no? La misma institucionalidad también ha cometido unos errores, por ejemplo, acá en Bogotá y en otras ciudades del país, por ejemplo, con medidas que son absolutamente binarias y que más allá de que pueden hacer recomendaciones sobre las realidades de esas personas que no estamos dentro de esos binarios, creo que nos ponen a violencias, nos exponen a discriminaciones y yo siempre he pensado que definitivamente Bogotá manda la parada ante cualquier cosa, ¿no? Entonces cuando Bogotá, y más en estos temas, pues que tienen que ver con temas de derechos de personas LGBT, en este caso de personas trans, cualquier cosa que se haga parece que termina siendo como una bola de nieve y que otras ciudades terminan replicando, otras regiones del país comienzan a hacerlo. Y pues hablo precisamente de una medida que es la medida tipo y género, que no fue nada agradable ni grata, ¿no? Y pese que, digamos que lo interesante de esto es que se ponía digamos, como se hacían las claridades frente a las personas trans o personas no binarias o personas que no se reconocen desde el binarismo. Y yo creo que, pese a que decían que podían salir el día que se sintieran a gusto con la identidad o como se veían o se sentían, pues digamos que esto lo podemos entender entre nosotros, ¿no? Lo podemos entender entre personas que estamos en este medio y demás, pero creo que hay un desconocimiento muy fuerte frente
¿a quiénes son esas personas? A esas personas trans. O sea, todo el mundo se imagina que en muchos casos las mujeres trans somos hombres vestidos de mujeres y los hombres trans, eso no existe, ¿no? Esos son personas machorras, ¿no? Entonces, digamos que partiendo de esta realidad de lo que muchas veces, digamos, la sociedad reconoce, pues de esa misma manera se impone una violencia, y entonces eso automáticamente lo que termina generando es una vigilancia del género, una vigilancia de quién eres tú. Y esto digamos que termina afectando la realidad de las personas trans, porque imagínate tú cuando pues digamos no cumples con esos patrones de la feminidad o la masculinidad, o no quieres cumplirlo porque realmente creo que aquí no es obligación, porque creo que es absolutamente perverso creernos que las personas trans tenemos que ser personas, tenemos que lograr ser personas cisgénero. Eso es una brutalidad y una barbaridad, esto es una cosa absolutamente que no tendría sentido. Por eso cuando alguien piensa, es que te ves muy mujer, no, pues es que no me interesa ser muy mujer, soy una mujer, ¿no? Punto, que tenga una construcción diferente, que me vea de otra manera y demás. Creo que hay algo que tenemos que entender, y es que los cuerpos trans no son cuerpos cisgénero, y generalmente cuando alguien habla desde ese lugar como quién pasa, quién no pasa, quién tiene que ser, quién no tiene que ser, pues nos ponen en unos lugares muy violentos, en unos lugares muy agresivos, porque es precisamente la vigilancia. Y esto creo que a mí me parece interesantísimo que estas nuevas generaciones, estas nuevas construcciones, estas identidades, digamos, lo están superando de alguna manera, pero hace algún tiempo nos imponían, quienes somos un poco más grandes, nos imponían esas categorías de ser lo más parecido a alguien cisgénero. Y era absolutamente frustrante, y por eso cometíamos grandes errores sobre nuestros cuerpos. Y creo que medidas como estas terminan acrecentando eso. Le mandan un mensaje a la sociedad muy fuerte, es que pueden vigilar quién sí y quién no. Porque es que lamentablemente la señora de la tienda cerca a mi casa, que es el supermercado más cercano que tengo, la señora no sabe qué es esto de lo trans, no sabe qué es esto de transitar en géneros, y muchas veces los que han tenido formaciones en estos temas de derechos humanos como policías y demás, les cuesta entenderlo, ¿no? Y son los más violentos y violadores pues, de esos derechos, y hacen una vigilancia enorme de quiénes somos. Pues imagínense la señora, y encima de eso pues el vigilante, es decir, usted que porque viene a comprar el día que no le corresponde, cosas como esas. Pero bueno, eso digamos que es uno de los tantos matices que han pasado por esto, pero también la violencia intrafamiliar que tiene que ver, por ejemplo, con las construcciones de identidad de las personas que comenzaron a hacerlas. Y entonces, se pueden imaginar ustedes en espacios donde las familias no han aceptado esa expresión de género, esa construcción de género de su hija y su hijo, y han tenido que comenzar a vivir y a habitar con esas personas que son su familia y que muchas veces pueden llegar a ser violentadores. Yo tengo el caso de una persona que me entristece profundamente, una persona que estaba empezando este tránsito, ya se había comenzado a dejar crecer el cabello, y cuando se lo manifiesta a su familia no lo acepta, y lo que hacen es que en la noche le cortan el cabello, cosas como estas, ¿no? También otras de las cosas, por ejemplo, que hemos visto ha sido como esto se ha prestado para la violencia y el acoso sexual. O sea, conozco, por ejemplo, un caso de una mujer trans que pues no tenía cómo pagar el arriendo de una habitación con la que donde vivía, y el dueño de la casa se acerca a ella y le dice, pues si usted no tiene cómo pagar, entonces pues le toca que lo pague de otra manera, y comienza a hacer un acoso, es decir, y pues para mí ya cuando ella lo graba y me manda el audio, yo decía, por Dios, estas son las cosas que nos estamos enfrentando en este momento frente a lo que está pasando. Digamos que esos son dos casos, ¿no? Pero son muchísimos los casos que estamos enfrentando. Por ejemplo, volver a tener que encontrar que donde habíamos podido avanzar en el reconocimiento de la identidad de las personas trans, pues la familia comienza a decir, ay no, pero pues es que aquí no pasa nada porque aquí no le van a violentar, y comienzan a desconocer su nombre identitario, y cosas como eso. Digamos que el panorama, creo que nos pone en un lugar de muchas violencias, de muchas discusiones, y que, bueno, que yo creo que ahí es donde hay un papel importantísimo que debemos hacer como sociedad civil, como Estado y demás, y es procurar que realmente
las personas trans que históricamente han estado tan discriminadas, que han sido tan violentadas, pues no sigan viviendo estas violencias que realmente terminan siendo tanto daño. Y hablemos un poquito, yo ya para cerrar, porque sé que también tiene muchas cosas que decir, pero algo que, por ejemplo, hablábamos la semana pasada con Jimenita, y decíamos, pese a que seguramente no habíamos tenido, pues digamos, no habíamos salido, pero, por ejemplo, el solo pensarse de salir y enfrentarse a tener que dar explicación de quién eres, a tener que pensar en las miradas que te pueden hacer y demás, pues eso es absolutamente violento. Yo, por ejemplo, le digo a la gente que soy una persona afortunada porque no he tenido, digamos, no he tenido que salir porque hay alguien que pueda hacer, digamos, como estas compras por mí y también por mi salud y demás, no he salido, pero yo me pensaba, si tuviese que salir, si normalmente en tiempos de no COVID, la atención que me daban en el supermercado, me daban en la panadería, no era el más bonito, ¿no? No me puedo imaginar lo que hubiera tenido que enfrentar en estos momentos. Entonces, digamos que esa es la situación y eso termina pues afectando nuestra salud mental. Sí, definitivamente estamos de acuerdo en eso y además que pienso yo, desde mi perspectiva, y también creo que en algún momento se cruzaron esas palabras y fue el clamor común de que trasladarle la vigilancia del género o de tu sexo a otra persona, a un vigilante, a alguien de la calle, pues Dios mío, esto era darle un poder increíble a un montón de gente. Cami, cuéntanos un poco de esa lectura que tienes con respecto a esta pandemia, o sea, al frente del tema de violencias, el tema de violencia intrafamiliar, pico y género, ¿cómo es tu lectura en este momento? Listo. Listo también. Bueno, me gustaría como algo así muy breve y es pensar en la violencia institucional que se ha generado, o no que ha generado, digamos, lo que siento es que la emergencia social lo que hace es exponer o poner en evidencia de una manera muy cruda el estado real de las cosas, o sea, lo que ha sido y que seguramente se profundiza ahora. Pero uno de estos es esta violencia institucional en cómo esas políticas y normativas, en cómo lo que mencionaba Laura, las políticas, por ejemplo, que se generó con el pico y género, que son políticas que finalmente recaen sobre las corporalidades y que recaen profundamente sobre las corporalidades no normativas, sobre políticas de indemnización, sobre políticas también normativas con respecto al género, etcétera. Son políticas que implican y refuerzan la violencia sobre las personas trans y sobre otras personas también sujetas, digamos, en este caso, el control de la identidad de género por las instituciones públicas, como este recrudecimiento de los aparatos represivos, por ejemplo, también es un factor que incide en esa violencia histórica que hemos vivido las personas trans con respecto, por ejemplo, a la policía o este cumplimiento de este deseo de ver militarizadas las calles, etcétera, y cómo pone en riesgo, digamos, a las personas que participamos de una manera mucho más activa en el espacio de la calle, por ejemplo. Y digamos que por otro lado me interesa resaltar el asunto del abandono en esa violencia institucional, el abandono del Estado, lo cual tiene que ver mucho con lo que mencionamos de esa violencia administrativa, los sistemas de registro que son binarios, y en esa lógica el subregistro de las personas trans, la ausencia de categorías, por ejemplo, que permitan identificar las situaciones de precarización de las personas trans en este contexto y por lo tanto pues la ausencia de priorización en recursos que mitiguen esta situación. Sabemos que no hemos estado, por ejemplo, registrados en el DANE, hemos escapado de distintos tipos de registros porque son sexistas, porque no consideran legítimos, y digamos que en esa lógica que ya no tiene, que es histórica, pues en un contexto como este, se empiezan a ver cuál es la priorización de los pocos recursos que se han ofrecido a algunos sectores de la población que también son súper precarios, pero que en este caso, digamos que se empieza, digamos, a ver como toda su crudeza, ¿no? Entonces, vemos como la priorización del Estado tiene que ver con construcciones familiares que son cisgénero, que son cis y heteronormativas. Y en esa lógica, digamos que las personas trans no merecemos para el Estado ningún tipo de apoyo específico, y creo que eso hace parte de esa violencia que se ha visto, digamos, o que se ha introducido en esta época de la emergencia social.
Camilo, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Ximena, muchas gracias. Ya para ir finalizando este encuentro también, digamos como que salen muchas reflexiones, entre ellas también esas reflexiones que se hacen frente a ese accionar que tienen tanto las entidades gubernamentales como las mismas organizaciones que trabajan en temas de género y sexualidad, también la empresa privada, en el marco de esta situación y en otras también. Entonces, creo que son algunas de las reflexiones que vamos recogiendo. Dime. Bueno, digamos que ya estamos en el cierre. Es que me puse a ver los comentarios de Facebook porque ya nos están enviando varias preguntas, entonces me fui por allá. No lo podía ver. Sí, entiendo. No, sí, yo estoy aquí moderando, estamos detrás con el equipo de Rediversa y el equipo precisamente de la escuela, pues revisando los comentarios hemos visto que pues han enviado bastantes saludos, sobre todo a los panelistas, que qué chévere verlos, la gente está muy feliz de tener este espacio tan importante, y nos han enviado varias preguntas que sí son temas como que digamos, por ejemplo, está el tema de la libreta militar, creo que ahorita lo mencionaron ambos y es un tema que aún está muy voluble, muy en la atmósfera y no por falta de voluntad nuestra, sino porque definitivamente otros factores nos preguntan es cómo, pues lo preguntan puntualmente para las mujeres trans, pero creo que se vale también para los hombres trans y ahora más en COVID, ¿qué está pasando en ese sentido o qué ha pasado actualmente y en qué va eso? ¿Qué se le puede decir a una persona que hago por mi libreta militar? No sé quién arranque, Laurita. Tienes micrófono. Espérate, Laurita. Dame 2 segundos. Nos escuchamos. ¿Tienes micro abierto? Tan raro. No escuchamos. Camilo va a responder, entonces le doy la palabra a Camilo mientras solucionamos. Dale. Adelante. Me parece fundamental que empecemos a problematizar este asunto de la libreta militar, como, bueno, en primer lugar, mirar que esa libreta afecta, bueno, digamos que a todas las personas, digamos, expone la situación de militarización colombiana de una manera muy aguda y está atravesada por unas dimensiones de clase social, está atravesada por unas dimensiones de racialización, de género, en este caso, también. Y digamos que si bien hacia el 2014 salieron unas sentencias de la Corte Constitucional que a través de unas acciones de tutela que presentaron dos mujeres trans distintas, cada uno presentó una acción de tutela con relación a justamente el derecho laboral y la libreta militar, y la Corte Constitucional falló a favor de ellas, mencionando que la libreta militar no debería ser un requisito, no es un requisito para trabajar, para un trabajo en razón de la identidad de género de las mujeres trans. Y el hecho de que es muy claro la ley de reclutamiento cuando menciona que las mujeres no tienen la obligación de prestar el servicio militar ni de tener o de que se les exija la libreta militar. Y en esa lógica de la identidad de género, pues las mujeres trans no tienen esa obligación. Eso es importante tenerlo en cuenta claramente. Eso no significa que en un contexto como el colombiano, atravesado profundamente por el conflicto armado y por la violencia, de manera diferenciada entre espacios urbanos y espacios rurales, no haya una sistemática violación de derechos humanos dirigido hacia las personas trans en general, hacia las mujeres trans, digamos, en este caso que estoy mencionando. Pero además también, digamos que eso se puede decir, por ejemplo, a las mujeres trans en este caso, y acoger, digamos que eso se puede buscar fácilmente en Google y acceder a las sentencias de la Corte. Sin embargo, esto también, y esto por eso digo que es importante problematizarlo, generó un correlato con relación a la identidad de género, y es que si las mujeres trans son iguales en derechos y deberes a las mujeres de género, los hombres trans son iguales en derechos y deberes a los hombres de género. Y esto que aquí nos abocó a un reforzamiento de la militarización de las personas transmasculinas, que no solo por la sentencia, sino porque en la práctica, digamos, en la vida cotidiana de las personas transmasculinas en los espacios públicos, a través de la mirada, digamos, sabemos que el género no solo me identifico de identidad
buena atribución de género que otros hacen con respecto a las demás personas. Pues claramente el ejército encargado de, o que se encarga de hacer campañas de reclutamiento en el espacio público e incluso vacías ilegales, aún hasta la fecha, aún cuando están prohibidas, pues a través de su mirada selectiva de la masculinidad, de lo que considera que es un hombre, y además atravesado también por otra dimensión que no había mencionado antes, que es la etaria, la edad, el hecho de que esté seleccionando a varones en el espacio público que se ven jóvenes y hace reclutamiento entre los 18 y los 25 años, ha abocado a un conjunto de violencias sistemáticas a los derechos humanos de las personas transmasculinas. Las personas transmasculinas, muchas nos identificamos como hombres trans, otras no se identifican como hombres trans, sino hay distintas maneras de identificarse en el espectro de la masculinidad, o incluso hay personas trans asignadas al sexo femenino al nacer que no se identifican en la masculinidad. Pero somos todas estas personas que hacemos parte de este espacio quienes también estamos, digamos, como abocados a un conjunto de violencias con el ejército. Además de saber que la libreta militar es exigida en el mercado laboral. Y esto, digamos, que ha incidido en que muchas personas masculinas no puedan acceder a un trabajo por ese requisito que se hace de la libreta. ¿Qué ha sucedido con respecto a las transmasculinidades en este aspecto? Pues que estamos en una lucha y también en una discusión, un debate muy interesante en términos de pensar que tal vez la solución no sea simplemente tener la libreta militar, sino también empezar, digamos, como a hacer un proceso de resistencia en torno a la exigencia misma de la libreta como un aspecto que genera y reproduce la violencia en sí misma. Entonces, digamos que esto a grandes rasgos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lau, ¿te escuchamos ya? ¿Será que tenemos audio? ¿Nos pruebas? No, no te escuchamos. Tan raro. Te vemos, pero no te oímos. Aparece tu micrófono silenciado. No, tan raro, no suena tu micrófono. Bueno, hoy ha sido el día de los inconvenientes técnicos. Entendemos que hay una saturación de canal tremenda el día de hoy. Ahí volvió ahorita. No te escuchamos. Ven a ver si yo puedo desde acá. Ahora dale quitar el silencio o abajo en el microfonito. A ver. No, nada. No te escuchamos. Bueno, hagamos una cosa. Nos queda muy poco tiempo, de todas maneras ya estamos cerrando porque estamos pasándonos. Entonces, nos queda una pregunta que nos parece muy importante acerca de cuál puede ser una medida inmediata a favor de las personas trans si las cuarentenas se alargan por COVID. Entonces, ya nos estamos comunicando con Laurita. Yo tengo a Laura aquí conectada vía celular. Perfecto. Laurita, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas a mí? Bueno, Es que tenemos... de la tecnología, creo que a veces poniendo a jugar de otras formas, pero bueno, creo que eso también es interesante. Yo quería simplemente decirte que creo que en tema de libreta militar todavía hay mucho por avanzar, todavía hay muchas cosas que se deben trabajar. Yo creo que, pues digamos, quienes han estado en estos momentos más expuestos a este tema de libretas militares han sido los hombres trans, ¿no? Las mujeres trans, digamos, que se han logrado algunos avances, por ejemplo, el hecho de que para contratación por el Estado o contratación en general no nos exigían este documento, pero eso no quiere decir que de todos se nos eximía. Eso también nos pone pues, en un lugar peligroso, y yo estoy de acuerdo con Camilo en que pues, definitivamente tenemos que buscar otras formas y otras maneras para poder avanzar en estos temas. Es algo que es sumamente importante, porque no podemos quedarnos simplemente ahí. Creo que los debates se están haciendo y
también quiero decirles de que acceder a pues, ese documento, como cualquier otro documento, es decir, yo sigo pensando que cualquier cosa que hagamos las personas trans siempre termina siendo un conflicto. Por eso creo que nuestros días están alrededor de una conflictividad enorme, porque cualquier cosita que logramos, pues no la hemos luchado y ha sido una lucha muy fuerte, pero ha terminado siendo todo siempre un conflicto llegar a esto, y pues esto de libretas militares también lo sigue siendo. Creo que es un tema que se está trabajando y se está abordando, y en ese sentido creo que los hombres trans lo están haciendo de una manera maravillosa. Listo, Laurita. Y tenemos una última pregunta que me parece súper clave, porque pues ya estamos sobrepasados de tiempo, pues este espacio ha estado chévere, fue muy rápido. Vamos a entrar con otra preguntita que me parece clave, es ¿cuál puede ser una medida inmediata a favor de las personas trans si las cuarentenas se alargan por tema de COVID? ¿Cuál crees que podría ser esas medidas, o cuáles creen que podrían ser esas medidas en favor nuestro? Dale, Camila, adelante. No escuché. La pregunta que hace Jiménez, ¿cuáles creen ustedes que deben ser esas medidas con las personas trans en caso que la situación por el COVID se extienda? ¿Ya está en el aire? Sí, ya. Es una pregunta difícil porque es todo, ¿sí? O sea, a ver, digamos que, ¿qué se requiere? Se requiere, por ejemplo, pensar en albergues, se requiere pensar en cómo garantizar que las personas puedan cumplir una cuarentena en algún lugar, ¿sí? Entonces, digamos que los albergues me parece que eso sería una medida que podríamos evaluar, y es garantizar la seguridad alimentaria de las personas trans en estos albergues, así como los elementos de, digamos, salubridad necesarios, ¿sí? O sea, digamos, un buen acceso al agua, unos buenos productos de aseo, etcétera. ¿Sí? O sea, creo que esto es algo urgente y necesario, porque claro, hay otros aspectos que tienen que ver con el ahora, pero que, digamos que vienen de tiempo atrás y que se necesitan ser revisados, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con el trabajo sexual y cómo vamos a abordar esa política de tipificación de esta actividad como un trabajo específico, y etcétera? Un conjunto de situaciones, pero por lo pronto hay que solucionar, es urgente. No hay estos albergues, porque además si los hay, o si se llegan a contemplar, se viven de manera binaria por género, y esto, digamos, que ya genera una dinámica de violencia en el acceso y en la permanencia de las personas en este ámbito, etcétera. Ahorita, ¿qué otra cosa podría mencionar urgente en este momento? ¿Ya llama Laura? Entonces ya te estoy marcando. Ok. Ya llama ahorita, ¿listo? Esta es una transmisión un poco digital y análoga al tiempo. Exactamente, sí, reinventarnos. Nos reinventamos hoy. De todas maneras, podríamos mencionar otras cosas. Sí, perfecto. Ya. Bueno, Ya le di la palabra a Laura. Es una pregunta muy compleja, ¿no? Cuando las necesidades son tan grandes, ¿cómo uno responde frente a esta situación? O sea, digamos que ya es porque, digamos, la situación de las personas trans en tiempos de no COVID eran complejas, pues imagínense ahora, ¿no? Las necesidades pues, son absolutamente grandes, y realmente no se están dando respuestas. Nosotras como organizaciones gracias al apoyo de muchas personas, y además hemos podido apoyar, digamos, algunas situaciones con temas alimentarios y otras cosas a nuestras compañeras y compañeros, y realmente las necesidades son enormes. Yo no sé, o sea, para mí es muy difícil decir exactamente qué es, pero yo creo que es una tensión, y reconocer que definitivamente hay una deuda histórica con las personas trans, que está en este momento debería ser la oportunidad de pararla, debería ser la manera de poder entender que tenemos que suplir estas necesidades, entender de que cuando una persona trans se para en una esquina, no es por capricho, porque se le antoje, sino porque es el lugar donde la sociedad y el Estado nos ha puesto. Y yo creo que
este podría ser un momento para que tanto las instituciones como la empresa privada, pues digamos que esto nos completa a todos como sociedad, y poder apoyar realmente lo que se viene desarrollando y ayudar a suplir estas necesidades de las personas trans piden, porque recordemos que no es un tema de capricho y resulta no es que se nos haya antojado la vida que tenemos y que por ello, por quienes somos, pues tengamos que sufrir tantas carencias y demás, sino precisamente porque es una sociedad que no ha tenido la capacidad de poder entender que podemos existir como cualquier otro y cualquier otro. Yo creo que este es el momento de poder reivindicar eso. Eso implica pues el tema alimentario, pero también el tema de vivienda, también el tema de asistencia en salud, porque creo que esto complejiza mucho. Pues creo que para muchos de ustedes no es conocido los hechos ocurridos en la semana pasada con una mujer trans, y digamos que eso nos pone pues en evidencia de la precariedad en que estamos en todos los aspectos. Pues aquí es entender que debe escuchar también las voces de las personas trans para poder hacer acciones que realmente vayan encaminadas a garantizar y significar la vida de las personas trans. No simplemente, ay, que a mí se me ocurrió regalarles lentejuelas, porque queremos lentejuelas en este momento y nuestras necesidades son otras. Entonces yo creo que es importante articular esto con las organizaciones sociales, con las personas trans, y realmente entenderse, porque estas medidas precisamente violentas que se han generado han sido a partir de no escuchar nuestras realidades y tener pues una postura de que ahí se me ocurrió a mí esto podría hacerlo mejor, entendiendo de que no siempre lo que tú crees o lo que tú te imaginas desde tu condición cisgénero da una respuesta a las necesidades de las personas trans, porque somos experiencias de vida diferentes y se tienen que entenderlas, tienen que no suponer, sino acercarse y realmente dialogar y construir conjuntamente para poder solucionar y poder avanzar en el reconocimiento y la garantía de los derechos para las personas. Bueno, Camilo, Laura y Jimena, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Ya nos toca ir cerrando. Queremos también, pues, darle las gracias a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron durante esta transmisión. La verdad, bastantes reflexiones importantes. Sí, también, sí, son muchos los temas que nos quedan pendientes. Eso tiene tanto de ancho como de largo, pero esperamos que este espacio haya sido como una ventana para ver estas realidades trans, y esto todo gracias al equipo interdisciplinar de estudios de género de la Universidad Nacional. Gracias a Alegría Comunicaciones, por supuesto. Mil gracias también a RDiversia, LGBTI. Recuerden que pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes. Y listo. No siendo más, Andresito, ¿qué nos queda? Sí, muchas gracias. Recuerden que muchas gracias directamente que van a quedar acabado y registrar tanto en las páginas de Facebook de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia como la de Universidad y la de Alegría Comunicaciones. Gracias, Camilo, gracias, Nina, gracias, Laura, y gracias a todas las personas que nos acompañaron en este encuentro. Chao, muchas gracias y gracias por nuestros temas técnicos. Un abrazo y RDiversia, tu conexión, tu lenguaje. Chicos, Laura, Cami, Andrés, gracias a todos los que estuvieron conectados. Vale, chao.